a unos días, a 4 días de las elecciones, vamos a hablar de los programas políticos y memoria histórica, es decir, el tema de la memoria histórica dentro de los programas políticos, una vez que hemos estado trabajando bastante durante estos 4 años, muchas asociaciones a lo largo de todo el Estado, que llegamos a confluir el pasado mes de octubre en un gran encuentro del que salieron unas conclusiones, unas peticiones que en forma de carta hemos hecho llegar a los diversos partidos políticos para conocer en qué medida ellos van a ser sensibles y van a incluir en su hoja de ruta, en sus partidos, y sobre eso, precisamente, sobre lo que vamos a tratar. Yo no quiero ocupar mucho tiempo de los ponentes, a los que luego presentaré, pero lo que sí me gustaría sería hacer una síntesis, un resumen muy rápido de los contenidos de esa carta, para que quien no los conozca sepa de qué vamos a hablar. Después nuestros invitados hablarán, por una parte, de qué contenidos son los que llevan en sus programas y por qué, si es posible, todo ello de forma muy breve, y después qué otros contenidos de los que nosotros les planteamos no llevan, y también, si es posible, por qué. Después habrá un tercer turno de palabra. Todo esto, cada turno será aproximadamente 3 o 4 minutos. Yo les pido, por favor, que vayan a ser muy breves, para, una vez que se dé ese tercer turno de palabra, que será libre, poder entrar en un debate con los asistentes. Y un debate que pediría también a quienes tomen la palabra que sean muy breves, porque hay mucha gente, muchos querrán tomar la palabra y el tiempo es relativamente escaso. Así que paso directamente ya a leer cuáles fueron la síntesis de cuáles fueron las propuestas que hicimos llegar a los diferentes partidos políticos. En primer lugar, los objetivos de aquel encuentro del mes de octubre fueron los siguientes. Insisto, en síntesis: debatir y elaborar una carta unitaria en contra de la impunidad. De ahí el lema que se usó: basta impunidad franquista, y en apoyo de las víctimas de la dictadura. Otro objetivo fue hacer visibles estas reivindicaciones mediante una manifestación en Madrid que tuvo lugar, como ya todos sabéis. Después, proponer, que esto lo hicimos a posteriori, a los distintos partidos políticos la inclusión en sus programas de los términos de la Carta, los principios de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, para que se conviertan en ley, o sea, intentando que lleguen a convertirse en ley. Estos principios ya formaban parte de las reclamaciones de las asociaciones de memoria, y también los habían reclamado los relatores de la ONU, Pablo de Grave, relator de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y Ariel Duliski, del Comité de Desapariciones Forzadas, en sus visitas recientes a España en 2014. Por otra parte, otro objetivo era hacer un seguimiento de su inclusión programática y grado de cumplimiento. Queríamos también mantener y ampliar el trabajo unitario de los colectivos de memoria para conseguir el Estado español. Primero, y aquí entro ya en los contenidos: condena institucional de la dictadura franquista como régimen criminal en los términos declarados por la ONU en su resolución unánime de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1946, hace ya 70 años. Pleno reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura, reconociéndoles el mismo trato que a los demás colectivos de víctimas de cualquier tipo de violencia. En cuanto a verdad, derecho a la verdad conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas, apertura y libre acceso de las víctimas a todos los archivos documentales, públicos o privados relacionados con la represión de la dictadura y el franquismo, y desclasificación de los archivos de acceso restringido o secretos. En cuanto a justicia, anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en lo que afecta a los crímenes de la dictadura. Creación de una fiscalía especializada para la persecución de los crímenes de la dictadura. Cumplimiento de órdenes de extradición en tanto el Estado no cumpla con su obligación de perseguir los crímenes de la dictadura. Localización de órdenes de extradición en tanto el Estado no localización y judicialización de las fosas comunes de las víctimas del franquismo, del fascismo y del nazismo, y en su caso repatriación de los restos.
reconocimiento del robo de bebés como problema de Estado, anulación de las sentencias y declaración de ilegalidad de los consejos de guerra, Tribunal de la masonería del comunismo, Tribunal de Orden Público, Tribunales de Responsabilidades Políticas, etc., y anulación de todas sus resoluciones. Implantación, estoy en el apartado de reparación, implantación de una legislación que reconozca daños, traumas y secuelas y la recuperación de bienes o indemnizaciones a cargo del Estado o responsables patrimoniales de los bienes injustamente arrebatados. Exigencia de reparaciones por parte de empresas o instituciones beneficiarias del trabajo esclavo. Apertura de archivos y señalización de los campos de trabajo. Traslado de los restos del dictador y del fundador de la Falange de donde se encuentran. Identificación y traslado de las víctimas con devolución a las familias que lo soliciten y desacralización del Valle de los Caídos, convirtiéndolo en lugar de memoria de la represión de la dictadura. Y en cuanto a garantías de no repetición, normativa educativa acorde con la verdad de la Segunda República de acontecimientos posteriores falseados por la dictadura y no rectificados posteriormente por las instituciones educativas para que los libros de texto expliquen los hechos de forma científicamente objetiva y sin intromisiones interesadas de tipo religioso. Condena e ilegalización de la exaltación franquista, del negacionismo de los crímenes y de los colectivos que lo practiquen. Retirada de símbolos y reconocimientos a personas vinculadas a la dictadura. Reconocimiento social y cultural y protección y señalización de los lugares de memoria democrática y antifascista y su declaración como patrimonio histórico y establecimiento de una fecha conmemorativa de homenaje a las víctimas de la dictadura. Se propone el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo. Bien, ya he leído los contenidos de una forma muy resumida y muy rápida. Pido disculpas por ello, pero era necesario por lo menos conocer. Y paso a presentarles a los invitados que tenemos, a los que agradecemos desde el CAUM y también desde la mesa promotora del encuentro estatal su participación. Se trata de Manuel de la Rocha Rubí, que es abogado y miembro del PSOE, alcalde de Fuenlabrada entre 1979 y 1983, diputado en las Cortes Generales de la quinta, de la novena y décima legislaturas, miembro de la corriente interna izquierda socialista de Madrid, repitió en la lista en las elecciones generales de 2011, pero no obtuvo escaño. Sustituyó como diputado a Elena Valenciano tras la renuncia de esta al ser elegida eurodiputada. Es el secretario del patronato de la Fundación Alternativas. Aquí a mi derecha tengo a Enrique Santiago, que es abogado y miembro de Unidad Popular e Izquierda Unida. Fue hasta noviembre de 2006 secretario general de CEA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, cargo en el que fue sustituido por Amaya Valcárcel. Formó parte de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. Es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda Unida y del Comité Federal del PC. Actualmente es secretario de Convergencia Política y Social de Izquierda Unida. Y ya por último, Adolfo Rodríguez Gil, en el centro, concejal de Urbanismo de Los Molinos entre 2011 y 2013. Actualmente en Podemos es miembro del Consejo Ciudadano de Madrid y miembro del colectivo de la Sierra Norte de Madrid, colectivo que organiza cada año una concentración contra la impunidad del franquismo a las puertas del Valle de los Caídos. Miembro además de la Comuna. Bien, yo quisiera pedirles a ellos, no sé si Enrique Santiago ha tenido oportunidad de conocer cuáles son las propuestas que les hemos hecho llegar. Quisiera, en primer lugar, una ronda de palabras por su parte, unos 3-4 minutos, sé que todo es muy rápido, para que nos expliquen cuáles de esas propuestas van a asumir o tienen intención de asumir en sus programas y si les da tiempo y pueden, pues que expliquen por qué. Paso el micrófono a Enrique Santiago y se lo como acabo de llegar, si no te importa, pues entonces empezamos por allí por el final. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Buenas tardes. Creo que nos vamos a entender bien porque además veo que peinamos canas, que somos más o menos de la misma generación y que cuando hablamos del franquismo no hablamos de una entelequia, sino de una experiencia personal, por desgracia, que tuvimos muchas personas, ¿no? Yo antes de hablar un poquito del programa de Podemos quería comentar en el tema de memoria, verdad y justicia y reparación, quería comentar que han sido básicamente los movimientos sociales, las organizaciones memorialistas, los nietos y a veces los hijos y también personas individuales las que hemos levantado el tema de la memoria, ¿no? Yo he estado repasándome los programas de los partidos políticos de los que conforman ese espacio que se ha llamado izquierda y hay que irse muy adelante de la transición, hay que irse casi hasta el año 2000 para que se empiece a hablar de memoria histórica.
Esto es una cosa que tenemos que hacer la reflexión. Mientras tanto, un montón de gente empezó a levantar cosas. Nuestra experiencia en la sierra fue así, unos colectivos, que somos colectivos que trabajamos en temas medioambientales, que trabajamos en temas políticos cotidianos, empezamos a levantar la historia primero de que tenemos una fosa en San Lorenzo del Escorial, donde están enterrados prácticamente todos los alcaldes y todos los concejales de la sierra, concretamente de mi pueblo, Los Molinos. Fusilaron a todo el consejo municipal, menos a un compañero que tuvo la prudencia de quedarse en Francia, porque el que era entonces el alcalde creyó las palabras del dictador, volvió y lo fusilaron, ¿no? Junto con otras muchas personas. Y empezamos hace años a hacer esa concentración. Nos encontramos con una cosa que muchos de nosotros hemos sufrido en la transición, porque ha habido dos destructores de la memoria, por supuesto el franquismo, que nos quiso enterrar, pero también la transición nos quiso hacer un segundo entierro, nos llamó a una prudencia y nos llamó a que no sacáramos lo que todos sabíamos que había pasado. Cuando un compañero empezó a darnos datos de esa fosa, todavía no sabemos si hay 100 personas, 89 o 500, porque según los archivos sale una cosa, algunos no nos lo creímos, porque mucha gente, los mayores del lugar, los que habían estado presos en las cárceles de las Carmelitas en San Lorenzo del Escorial, que habían sufrido torturas, años de cárcel, los supervivientes, lo habían tenido callado. Eso para mí, por ejemplo, fue un impacto terrible, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos podido callar esto que ha pasado? También cuando hace aproximadamente 9 años, en noviembre, en torno al 20 de noviembre hizo 9 años, un grupo de gente que nos llamaron desde algunos lados locos, decidimos que ya estaba bien que todos los 20Ns fuera la hija y en su momento la esposa del dictador al Valle de los Caídos, junto con falangistas, fascistas, nazis de toda España y nazis también de toda Europa, fascistas italianos que venían a conmemorar su día de responso a sus dos héroes, ¿no? Y de una manera un poco loca decidimos 12 personas, ahora está aquí un compañero que entonces debía tener, Darío, que tenías 19 años o 18, menos. 12 personas nos plantamos frente a la puerta del Valle de los Caídos con una pancarta que decía basta ya de homenajes a un dictador genocida. Había coincidido con el asesinato de Carlos Palomino en Madrid, hacía unos 7 días. Fue una tensión grande, os podéis imaginar lo que era entrar centenares y centenares de falangistas, fascistas, franquistas a celebrarlo. E incluso, y esto también es un tema creo para una reflexión muy profunda que tenemos que hacer todos, hubo sectores de lo que configuramos la izquierda, que dijeron que aquello era una aventura, incluso que nos llegaron a decir que éramos unos provocadores. Yo también en aquel momento sentí un dolor fuerte, pensar hasta qué punto el franquismo había penetrado hasta en nosotros, que la gente que habíamos sido las víctimas y que teníamos allí a la gente enterrada, habíamos asumido una parte de esa transición donde las cosas había que ocultarlas hasta no se sabe dónde, ¿no? Bueno, diciendo esto como una introducción, los partidos políticos necesitamos que los movimientos sociales nos espoléis, porque los partidos estamos también, y más en campaña electoral, en cosas que a veces no son tan bonitas, ¿no? Las campañas electorales predisponen más a sacar grandes eslóganes, a decir grandes palabras, pero la vida cotidiana y la existencia de los grupos memorialistas es la garantía de que trabajemos en este tema, ¿no? ¿Qué quería decir también sobre la memoria? Si no me falta... No, voy mal de tiempo. Vas mal, pero vas mal. Sé breve y bueno, luego pasamos sí, a lo que... Enuncio solamente decir que la propuesta que sacó el Encuentro de Colectivos por la Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo es una propuesta que, no sé si la conocéis, es de hace nada, tiene fecha 17 de octubre, en realidad empezó a correr no hace ni 2 meses. Yo creo que marca lo que van a ser los pilares de la reflexión sobre la memoria en este país. Es un documento muy completo que toca muchos temas, pero incluso podríamos decir que probablemente no toca otros temas, aunque ha recogido no solo el tema tradicional de la memoria histórica de los crímenes del franquismo, sino que también nombra al tardofranquismo, que también hubo crímenes. Algunos pensamos que también habría que nombrar los crímenes de la transición o incluso los crímenes, pongo comillas, de la democracia, no pongo comillas en crímenes, y que además la memoria que tenemos que reconstruir es una memoria global, no es únicamente la del franquismo, por muy enterrada y soterrada que esté, sino, por ejemplo, tenemos que rescatar la memoria de las luchas, la memoria del trabajo. Cuando se hace un catálogo de patrimonio histórico hay mucha gente que no valora una granja porque dice, no, los palacios, las grandes casas, los castillos es patrimonio. Nosotros decimos, ¿y dónde está la memoria de la gente que levanta la sociedad, la gente que trabaja? La memoria de las mujeres, que ha estado ocultada no ya 40 años ni 80 años, sino durante siglos y siglos. La memoria de los luchadores.
la memoria también de los rebeldes, la memoria de los herejes, la memoria de la cultura que rompe, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, si luego tuviera 2 minutos, podría leer el programa que se ha puesto en Podemos, en nuestro primer programa como partido, es la primera vez que hacemos un programa estatal, y que recorre pues, los elementos que hemos todos levantado como clave, ¿no? Memoria, verdad, justicia, reparación y también el crear un entramado institucional que convierta la memoria en algo que no solo quede en nosotros, sino que la sociedad sea por de ella, básicamente para evitar la repetición de los crímenes. Muchas gracias, Manuel. Sí, muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que en 3 minutos es difícil exponer nada, y yo, igual que el compañero que me ha precedido, creo que no se puede hablar del texto de unas propuestas sin hablar del contexto político e histórico en el que nos encontramos. Para coincidir con algo que él ha dicho de premisa, y es que la transición, y efectivamente los que estamos aquí, muchos pues luchamos contra el franquismo, unos desde más atrás, otros desde la universidad en mi época, la transición se hizo con un loable objetivo que era conseguir la reconciliación entre los españoles y superar los enfrentamientos de 170 años de la historia más reciente, pero se hizo con o sobre el olvido de las víctimas de un lado, no de las víctimas del otro. Y ese olvido les hizo, como también se ha dicho, doblemente víctimas. Eran víctimas del franquismo, han sido víctimas del olvido. Y sin embargo, todos los que estamos aquí seguro compartimos que su reconocimiento y su dignificación era y es un deber moral de la vida política, y además un signo de fortalecimiento de la democracia. La historia no puede construirse sobre el olvido de las víctimas. Y hasta mitad de los años 2000 o inicios de los años 2000 no empieza en España un movimiento asociacionista, un movimiento de memorialista, y no empieza la gente a salir del silencio, de la angustia, incluso en algunos casos todavía del ocultamiento que estaban en sótanos o en pisos altos de casas aisladas. Yo no puedo dejar de recordar aquí que el primer juez español, que la primera actuación institucional que hubo en España contra la impunidad del franquismo y en defensa de las víctimas fue el juez Garzón, que por esa actuación pues, le costó la carrera profesional, y además trajo como consecuencia unas declaraciones del Tribunal Supremo diciendo que los delitos de los franquistas estaban prescritos o amnistiados. Como segundo hecho histórico, como socialista no puedo dejar de recordar, es la Ley de Memoria Histórica del año 2007, que fue una ley sin duda prudente, porque se intentó que se incorporaran a ella las derechas de este país, como se habían incorporado en otros países europeos, en Francia, en Alemania y en Italia, las derechas que allí también habían defendido el nazismo, el fascismo o el régimen de Petén. Aquí, sin embargo, eso no se consiguió. Fue una ley que apoyamos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí. Fue una ley que dio un paso adelante importante, y que cuando llegó el PP la paralizó. No la derogó jurídicamente, la derogó de hecho, porque dejó en cero todas las partidas presupuestarias. Todavía hace 2 meses tuve, no sé si el honor, porque no sé si eso es un honor, de volver a debatir enmiendas exigiendo que hubiera en las partidas presupuestarias sobre memoria histórica fondos para exhumaciones, fondos para asociaciones, fondos para las actividades, y fue importante. El tercer paso clave en el proceso histórico en el que nos encontramos es la intervención de los grupos de trabajo de las recomendaciones de Naciones Unidas a las que se ha hecho referencia. El grupo de desapariciones forzadas y el grupo de verdad, justicia, reparación, que ha trabajado en muchos países, en países donde ha habido confrontaciones históricas como la nuestra, como la que se vivió en España, para buscar soluciones y superar ese problema histórico. Pero es verdad que las víctimas en España siguen en el olvido, que las víctimas en España siguen viendo cómo los victimarios continúan en la impunidad, y es verdad que hay que recuperar la fuerza que se empezó en los años, final de los años 2000 y primera etapa de esta década, para volver a trabajar, y que la próxima legislatura sea determinantemente una legislatura donde definitivamente se haga verdad, justicia y reparación.
Si el moderador me permite, puedo decir algunas de los aspectos más importantes que el programa electoral del Partido Socialista incluye para esta legislatura. Voy a citar muy de recorrido los puntos clave y luego en el coloquio, si se quiere, pues podemos profundizar en ellos. En primer lugar, dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica recogiendo un elemento clave de las recomendaciones de Naciones Unidas, y es que el Estado es el que debe asumir directamente la gestión de las políticas de memoria y las actuaciones en esa materia, y no delegar en las asociaciones o en las familias. En segundo lugar, recuperar evidentemente partidas, fondos presupuestarios, recuperar también, abrir y potenciar la oficina de ayudas a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque es verdad que en España la derecha, el PP, para el PP las únicas víctimas que hay que defender y apoyar son las víctimas del terrorismo, y además fundamentalmente entre estas las víctimas del terrorismo de ETA en primer lugar y otras quizá muy secundariamente. El tema de los bancos de ADN, el tema de los símbolos franquistas. Recientemente en el Ayuntamiento de Madrid hemos hecho una propuesta para seguir avanzando en la eliminación de símbolos franquistas que sigue insistiendo. La nulidad de condenas, el nuevo significado del Valle de los Caídos en la línea del informe de la Comisión de Expertos que se abrió la legislatura, que se hizo la legislatura pasada y que conlleva sacar de allí los restos del dictador Franco y de Primo de Rivera, abordar el robo de los bebés, de los miles de bebés que existen y que fueron robados por el franquismo, se calcula entre 35 y 40.000, fomentar en el sistema educativo los contenidos relacionados con la memoria histórica para que no haya toda esta deformación de los que hacen historietas pero que permanentemente están reinventando la historia contra la República. Y luego quizá la más importante, la dejo la última, la creación de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas, porque creemos sinceramente que conseguir la verdad, es decir, conocer, declarar qué pasó en cada caso, en los cientos de miles de casos, de 150.000 se piensa que son los ejecutados que están en fosas, de justicia, de hacer justicia a las víctimas, aunque muchos de los victimarios, la inmensa mayoría, hayan podido morir, y de reparación para esas víctimas con garantía de no repetición, puede venir, como ha pasado en otros países, en Guatemala, en Sudáfrica, en Chile, en Argentina, a través de una comisión de la verdad. Me quedo aquí y me quedo para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos, perdón por el retraso, como estamos en campaña venía de otro acto electoral y francamente me he quedado sorprendido de la puntualidad británica con la que ha empezado este acto, algo nada habitual en este país, lo cual pues, felicito por supuesto a los organizadores. En todo caso, yo creo que lo primero que hay que situar a la hora de hablar de memoria es las condiciones en las que en este país se fraguó la transición y se realizó, ¿no? O sea, pilotada evidentemente por los aparatos franquistas, ¿no? Tránsito del franquismo a una democracia tutelada por una monarquía que además desempeña por mandato constitucional la jefatura de las Fuerzas Armadas, es decir, no es tan decorativa como nos han contado hasta ahora, y evidentemente una transición donde se prescindió absolutamente del cumplimiento de lo que son mandatos que existen en el derecho internacional respecto a los derechos de las víctimas. O sea, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, es eso, son derechos, no son reivindicaciones de las víctimas. Eso ya está incorporado al corpus internacional legal, en tratados, en declaraciones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo surge en nuestro país el debate sobre la recuperación de la memoria histórica? Clarísimamente a partir del año 1998 con la detención de Augusto Pinochet en Londres, es decir, cuando a partir de 1996 se inician los procedimientos de jurisdicción universal en nuestro país. De alguna forma la sociedad española se da cuenta que existen leyes en vigor en el ordenamiento internacional, tratados que han sido suscritos por España que establecen claramente la obligación de perseguir los crímenes que son no solamente no amnistiables, sino que son imprescriptibles, los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, los delitos de genocidio, que ninguna ley de amnistía obviamente puede alcanzarlos,
y que en España ni muchísimo menos no se han garantizado ni ese derecho a la verdad, ni a la justicia, ni a la no repetición, escasamente el derecho a la reparación. Algunas reparaciones hubo, pero exclusivamente a combatientes del lado del republicano, en su inmensa mayoría, pero muy escasas, que tuvieron luego que ser ampliadas por sucesivas legislaciones. Y ese debate que se inicia con la constatación de que las normas de jurisdicción universal existen y que las normas internacionales que no permiten la impunidad de este tipo de graves crímenes son aplicables en nuestro país, es lo que sin duda abre ese debate que se generaliza y que enlaza también con el cuestionamiento del modelo constitucional que surge, yo creo que a partir, y surge incipientemente, ¿no? Cuando en este país empiezan a invertirse la fase de creación del Estado social, es decir, cuando comienza claramente a acreditarse que no se garantizan los derechos constitucionales, cuando comienza a cuestionarse seriamente la Constitución y que desde luego estalla ese debate, esa reivindicación de la memoria histórica, pues estalla toda su contundencia a partir de la mitad de la primera década de este siglo, ¿no? Nosotros, por supuesto, en nuestro programa incorporamos medidas contundentes, somos muy críticos, las candidaturas de Unidad Popular y Izquierda Unida somos muy críticos con la ley de memoria que se aprobó en este país durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque creemos que es una ley que fue absolutamente insuficiente. Es decir, en el momento que se debatió esa ley, ya el debate ya llevaba años en este país. Efectivamente, ya había un amplio movimiento de recuperación de la memoria histórica, multitud de asociaciones en toda España, multitud de colectivos exigiendo algo que es un flagrante incumplimiento de la ley, porque al margen de la causa por la que hayan sido personas enterradas en cunetas, lo cierto es que la obligación, conforme al Estatuto del Ministerio Fiscal y las obligaciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que los Ministerio Fiscal en especial y los jueces, en el momento que tienen una noticia crimini, o sea, en el momento que conocen la existencia de unos restos humanos que no están en un lugar señalado por las normas de policía, de sanidad y de cementerios como lugares para la realización de inhumaciones, tienen la obligación de exhumar esas fosas. Y en nuestro país lo que ha habido es una absoluta dejación e incumplimiento de sus responsabilidades por parte del Poder Judicial. Yo siempre lo digo, o sea, la mejor forma de cometer un asesinato y que quede impune pues, es coger a alguien, matarlo, meterlo en una fosa y decir que son restos de la guerra. Entonces, por lo visto, cualquier juez cree que no tiene ninguna obligación de identificar esos restos. Eso es algo que no hacía falta una ley de memoria histórica para que eso se hubiera corregido, desde luego. Pero en todo caso, la ley de memoria histórica pues fue una ley absolutamente insuficiente, y lo más doloroso es que fue insuficiente en un momento en que ya el contexto de debate, de reivindicación y de claramente constatación del imperio del derecho internacional en nuestro país pues ameritaba y posibilitaba una ley que hubiera ido mucho más allá, ¿no? Una ley que no reconoce la nulidad de las condenas del franquismo, que no obliga a la exhumación, es decir, algo que es especialmente doloroso, porque el Estado, ya digo, insisto, tiene obligación de exhumar cualquier resto humano, pero aparte de eso tiene obligación de buscar a cualquier desaparecido, evidentemente, ¿no? Ya sean desaparecidos que por el tiempo transcurrido se dan por fallecidos o que no se dan por fallecidos. Me refiero concretamente al caso de los bebés robados. Es decir, esa ley regula una normativa donde el Estado se exime de ninguna responsabilidad, aparece como un intermediario entre las organizaciones de memoria y las víctimas, ¿no? En todo caso, y delega obligaciones que son del Estado a las organizaciones de las víctimas, algo que no deja de ser sorprendente, ¿no? Es una ley, además, que tampoco no establece normas imperativas contundentes para la retirada de los símbolos franquistas. La prueba evidente es que a fecha de hoy los símbolos franquistas únicamente se han retirado en ayuntamientos que son de izquierdas, y únicamente con la decisión de los ayuntamientos, y ni siquiera todos los ayuntamientos de izquierdas los han retirado. Y es una ley que no soluciona el problema del Valle de los Caídos, ¿no? Esa especie de parque temático del fascismo, que es un caso único en el mundo. O sea, en todo el mundo no hay un monumento de esas características en un Estado democrático, ¿no? Entonces, que eso se haya permitido con la ley de memoria histórica, que eso se haya mantenido, pues es francamente, yo creo que un insulto a
a la memoria, no ya histórica, sino a la memoria democrática de este país, ¿no? O sea, que una democracia puede permitir un lugar de exaltación del fascismo español y del fascismo internacional, ¿no? Nosotros en el programa lo que defendemos es la realización de una nueva ley de memoria que incluya la nulidad de esas sentencias, que incluya no solamente un protocolo de declaración de las fosas comunes, ¿no? Sino que, o sea, que no diga como hacía la ley de memoria. La ley de memoria lo que dice es se hará un protocolo. No, la ley se tiene que hacer el protocolo y no dejar delegada esa posibilidad. Un protocolo exhaustivo e imperativo, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para hacer una afirmación que desde mi punto de vista es innecesaria, pero vista el flagrante incumplimiento por el Poder Judicial de este país de sus obligaciones, bueno, pues evidentemente habrá que introducir una modificación para que quede claro, por si los jueces de este país continúan teniendo dudas, o los fiscales, cuál es su obligación de búsqueda de desaparecidos y de exhumación, porque además el delito de desaparición forzada, como sabéis, pues es un delito de ejecución permanente, ya no hay posible prescripción, se continúa realizando hasta que aparezcan los restos y desde luego poner en marcha una norma que exija la absoluta eliminación de cualquier referencia en calles y plazas al franquismo y poner en marcha, por supuesto, una comisión de la verdad. Yo quiero también hacer una exposición sobre el muy variado debate que ha habido en torno a la ley de amnistía del 77, ¿no? Porque yo francamente a mí me parece que muchas veces como se aborda esa cuestión es una cuestión tremendamente injusta, ¿no? Incluso se ha llegado a decir que la ley de amnistía del 77 ha sido una ley que ha propiciado la impunidad. Desde el punto de vista jurídico, francamente eso no tiene ningún sentido, y no es que lo diga yo. Lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Sistema de Naciones Unidas, y aquí, por ejemplo, son argumentos que se han utilizado ante el Tribunal Supremo por el letrado y jurista de reconocido prestigio, Joan Garcés, que es el que ha impulsado este tipo de procedimientos y ha conseguido los pronunciamientos, en un sentido, desde luego, negativo, pero los pronunciamientos del Tribunal Supremo. Evidentemente no se puede argumentar, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es realmente atroz y contrario al derecho internacional, ¿no? Desde mi punto de vista sería motivo para una sanción por parte del Poder Judicial a los magistrados que hicieron tal lectura de la ley de amnistía, ¿no? Porque desde qué punto de vista, es decir, no hay una sola norma internacional que establezca que crímenes de lesa humanidad pueden ser amnistiables, ¿no? Crímenes de guerra, al revés, hay multitud de normas, las convenciones de Ginebra, la Convención sobre la Tortura, la Convención sobre el Genocidio, todas ellas establecen que todos esos crímenes son crímenes no amnistiables, es decir, nunca una ley de amnistía puede alcanzar a estos crímenes, y por si hubiera dudas al respecto, hay multitud de pronunciamientos en tribunales internacionales sobre la nulidad de cualquier norma que se haga constar en una ley de amnistía que impida la persecución de este tipo de crímenes, ¿no? La ley de amnistía fue una clara victoria de la izquierda y de la resistencia antifranquista en su momento. Es decir, la ley de amnistía es lo que facilitó, lo que obligó a que salieran las cárceles y salieran los presos políticos, evidentemente, en un momento en el que, recuerdo, no había un gobierno todavía democrático en este país cuando eso ocurrió. Es decir, eso fue una victoria que se arrancó a la dictadura. Querer decir que la ley de amnistía, interpretar que la ley de amnistía fue una concesión al franquismo, es obvio que la ley de amnistía no tenía esa finalidad. La interpretación del artículo 2 que hace el Tribunal Constitucional pues es una interpretación absolutamente contraria al derecho internacional, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que tendría que haber hecho el Tribunal Constitucional, el Supremo, es indicar, el Supremo es indicar que, en primer lugar, no hay ninguna prevención en esa ley, ninguna norma que amnistíe delitos internacionales no amnistiables, y en segundo lugar establecer que en todo caso, si existiera cualquier interpretación sobre el artículo 2, pues declarar absolutamente nulo y no aplicable el artículo 2. Eso es lo que tenía que haber hecho en absoluto, ¿no? Y no decir que la ley de amnistía, como estaba en vigor desde yo creo que los sectores más conservadores de la justicia española lo que han hecho es escudarse
en lo que fue una conquista de la izquierda en su momento para justificar la no persecución del franquismo, y eso creo que es francamente un argumento diabólico, francamente, porque lo que hace es intentar arrebatar lo que fue una conquista de la izquierda en ese momento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Enrique. Ahora quisiera en esta segunda ronda de palabras que habláramos de aquellos aspectos que, según la prensa o la interpretación de los distintos programas, no aparecen recogidos en esos programas, como por ejemplo, y voy a ceder la palabra a Adolfo de Podemos. Cambiemos el orden ahora para que todos tengamos la misma oportunidad de oírnos. Bueno, pues, a ver, explica. Manolo, ¿no te importa empezar? No, absolutamente. Bien, por ejemplo, a Manuel de la Rocha yo le pediría que nos hablara de la posible anulación de algo que acaba de comentar Enrique, de la ley de amnistía para poder juzgar a crímenes franquistas. Esto es lo leo del diario, que es una serie de consideraciones que hacen ellos acerca de carencias que estiman que hay en los distintos programas. Pues, ¿qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre la posibilidad de reformar la ley de memoria histórica o la devolución de bienes incautados e indemnizaciones a las víctimas? Oye, José Luis. Manuel, lo que te he preguntado, por favor. Pregunta sobre la ley de amnistía y la ley de memoria. Sí, sobre la ley de amnistía, la posibilidad de reformar la ley de memoria histórica y la devolución de bienes incautados a las víctimas. Bien, sobre la ley de amnistía yo no me he pronunciado al principio, pero sí quiero manifestar que para los socialistas la ley de amnistía fue una conquista, como ha dicho Enrique, comparto lo que ha apuntado, fue una conquista de la izquierda y de la oposición democrática. La ley de amnistía, hubo dos leyes de amnistía, hubo un decreto ley y luego una ley de amnistía del 78 más amplia, que solo tuvo un voto en contra, que fue de Alianza Popular, porque la derecha franquista se oponía a la amnistía de los que procedían del bando republicano, de los que habían defendido la República y el gobierno democrático. Nosotros no somos partidarios de derogar la ley de amnistía, ni de retocar la ley de amnistía, pero sí creemos que la ley de amnistía debe ser interpretada, y debe ser interpretada en el sentido de que se amnistían aquellos delitos que son amnistiables, y por tanto aquellos que según la jurisdicción universal y según la interpretación del derecho público universal no son amnistiables, que son los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, los jueces y tribunales no deben aplicar la ley de amnistía. Pero aquí nos hemos encontrado con el grave problema, de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la hora de salvar a Garzón por este tema, aunque condenarle al día siguiente por otro, lo que vino a decir es que la ley de amnistía cierra la posibilidad de que las víctimas del franquismo puedan exigir justicia judicial, justicia penal contra los victimarios. Pero antes no he comentado, lo voy a comentar ahora, sin embargo el Tribunal Supremo no cierra todas las posibilidades. Hay un proceso penal que se sigue en Argentina ante la jueza Servini, que ha venido a España en varias ocasiones, y es un proceso que en algún momento tiene que tener una solución también judicial, porque cuando la jueza Servini abre la causa penal contra determinadas personas que todavía viven del franquismo y pide la extradición, y el gobierno de España niega la extradición, entre otras cosas porque los tratados internacionales dicen que puede argumentar que no extradita, pero entonces esos tratados exigen que el gobierno acuda a los tribunales penales, es decir, que plantee ante la Fiscalía que se abra una acción penal en España contra esas personas. El Grupo Socialista, como otros grupos parlamentarios, recientemente planteamos en el Congreso con distintas iniciativas exigir al gobierno que, puesto que él había acordado la no extradición, tendría que exigir que la Fiscalía o los jueces ejercieran o actuaran penalmente contra las víctimas. Nosotros, por tanto, termino este punto, no creemos que haya que tocar la ley de amnistía como si fuera algo que hicimos mal o que no hicimos suficientemente bien.
Yo y muchos de los que estamos aquí, y algunos les reconozco en sus caras, luchamos y pedimos y exigimos amnistía y la conseguimos, sino que lo que hay que hacer es forzar que los jueces y tribunales la reinterpreten. En cuanto a la ley de memoria histórica, aquí se han hecho una serie de críticas de descalificación. Yo quiero recordar que Izquierda Unida votó a favor de la ley de memoria histórica, pero sí he dicho que fue una ley insuficiente, fue una ley demasiado cautelosa, pero es una ley que sí dio pasos importantes, porque es la primera vez que una ley de la democracia reconoce la dignidad de las víctimas del franquismo y planteó la búsqueda de los desaparecidos, planteó la ilegitimidad de las sentencias franquistas, de las sentencias que se produjeron por tribunales penales especiales contra los defensores de la República, que planteó el tema del Valle de los Caídos a efectos de que una comisión de expertos hiciera un informe que se hizo, que luego la derecha de este país ha dejado en un cajón y paró. Lo que pasa es que es verdad que es una ley muy insuficiente. Y el punto central, a mí me parece, de esa insuficiencia lo han marcado los informes de Naciones Unidas, las recomendaciones. Y es que deja en manos de las víctimas y de sus asociaciones, de las asociaciones, el que actúen en la exhumación y en la búsqueda de los desaparecidos y en la búsqueda de la verdad. Y no asume el Estado esa función. Y ahora el cambio fundamental, aparte de otros complementarios como el de dar el paso para la nulidad de las sentencias, el cambio fundamental es el de que sea el Estado el actor central. El Estado no es solo la administración central, son también los ayuntamientos, son también las comunidades autónomas, es decir, que sean las administraciones públicas las que lleven a cabo esa tarea de garantizar la dignidad de las víctimas y no las asociaciones, que tendrán evidentemente que colaborar y que cooperar. En lo demás, comparto lo que aquí se ha dicho sobre el tema. Gracias. Bueno, yo es que esas dos cuestiones pues ya las he contestado, pero bueno, en todo caso, o sea, son múltiples los argumentos que hay políticos y jurídicos para no aceptar bajo ningún concepto la interpretación del Tribunal Supremo de que la ley de amnistía es una ley que impide la investigación, que no hay ningún tipo de argumento ni político jurídico para sustentar el criterio del Tribunal Supremo de que la ley de amnistía permite la no investigación, la no persecución de los crímenes del franquismo. En primer lugar, bueno, ya os he indicado que ese tipo de crímenes, o sea, cuando se trata de crímenes de derecho internacional, genocidio, lesa humanidad o graves crímenes de guerra, son delitos absolutamente inamnistiables, ¿no? Que no prescriben además jamás. Si sobre eso hubiera dudas, bueno, pues en todo caso está la doctrina ya del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Convención Europea, la doctrina de la Corte Internacional de Justicia sobre el convenio de genocidio, sobre el convenio contra la tortura, y también la prevalencia de la ley interna, o sea, la propia ley interna ahora mismo, es decir, nuestro Código Penal establece claramente que ese tipo de delitos son delitos contra la comunidad internacional y no delitos como define la ley de amnistía, que serían los no perseguibles, delitos cometidos contra, simplemente dice, contra el ejercicio de derechos por las personas. Este tipo de delitos no amnistiables son delitos configurados hoy día en nuestro ordenamiento interno no como delitos contra los derechos de las personas, sino delitos contra la comunidad internacional. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, la ley de amnistía no establece una amnistía, una presunción de amnistía, ni mucho menos, sino que dice claramente que la concesión de la amnistía requiere seguir un proceso ante los tribunales, dice en su artículo 9. Es decir, si el Tribunal Supremo entiende que esos delitos eran amnistiables, lo que tenía que haber dicho era que aquellos que, en este caso el señor, por ejemplo, Martín Villa, que pidiera a un tribunal que se declarara la amnistía de los delitos de los que era acusado. Entonces habríamos visto que se habría cometido al tribunal, pero incluso en eso se ha incumplido sistemáticamente las previsiones de la ley de amnistía, ¿no? Y bueno, y en todo caso, sobre este asunto que, vamos, yo sí que creo que es muy importante, o sea, no permitir que a estas alturas
o sea, conquistas que son de la izquierda y que se conquistaron además en un momento, la ley de amnistía del 77, ¿no? O sea, en un momento en el que este país estaba todavía gobernado claramente por el franquismo. Es decir, parece sorprendente que desde la izquierda nos permitamos arrebatar esa conquista. Nosotros tenemos que defender evidentemente lo que en ese momento una conquista que forma parte del patrimonio histórico de este país y del patrimonio de la izquierda, evidentemente, ¿no? Sobre lo del voto de Izquierda Unida a la ley de memoria, vamos a ver, Izquierda Unida dejó siempre claro que esa no era su ley de memoria, pero evidentemente esas situaciones en las que el Partido Socialista pone a la izquierda cuando gobierna, ¿no? O apoyáis esto o situáis con el Partido Popular, pues evidentemente Izquierda Unida no tuvo más que apoyar esa ley, señalando que era una ley absolutamente insuficiente y criticándolo desde el primer momento. No, pero si no se hubiera votado, evidentemente, compañero, las críticas habrían sido cómo es que la izquierda no vota y no apoya la primera ley que se aprueba en este país que declara, por ejemplo, ilegítimos los tribunales del franquismo, por ejemplo. Entonces, claro, ahora hay críticas que el compañero hace justamente. Si hubiéramos votado en contra o habría habido o nos hubiéramos abstenido, las críticas hubieran sido las otras. ¿Cómo es que la izquierda se abstiene o votó en contra de la primera ley que declara ilegítimos los tribunales franquistas? Y eso habría sido también muy difícil. Claro, el problema es el que nosotros hemos situado desde el primer momento. El asunto es que es una ley que tenía que haber ido más allá, y es una ley fundamentalmente que es lo que más importa en estos momentos, que no arregla el problema, que ahí siguen las cunetas sin ser exhumadas, que cuesta muchísimo cualquier procedimiento de exhumación, que al final depende de lo que le dé la gana al juez de turno de la jurisdicción donde está esa cuneta, y que es una situación de absoluta arbitrariedad. Ese es el problema. Sí, pero es que me gustaría comentar. Perdón, es que me gustaría. Tráfico del micrófono. Me gustaría que Podemos nos dijera qué tiene previsto sobre, como dentro de su programa, como partido para las próximas elecciones y la próxima legislatura, en caso de que ganara las elecciones, respecto del juicio a los franquistas, las extradiciones y también la devolución de bienes incautados a víctimas y la posible indemnización, es decir, y la investigación del robo de bebés, que al parecer es algo sobre lo que todavía no conocemos que se haya pronunciado. Bueno, una pregunta sorpresa, pero yo voy a remitirme a las preguntas básicas. Primero, una cosa que os pido a todos, y especialmente a los dos compañeros que están aquí a mi lado, a Manuel y a Enrique. En la sierra, cuando dijimos recuperar la memoria, nos acordamos de una cosa, y es que el Valle de los Caídos no se llama Valle de los Caídos, se llama Valle de Cuelgamuros, y nos robaron ese nombre de un precioso valle, uno de los más bonitos de la sierra. Y entonces empezamos a reivindicar desde entonces, cuidado, nos roban la memoria hasta en cosas que no nos damos cuenta. Nunca más hemos vuelto a pronunciar la palabra Valle de los Caídos, siempre Valle de Cuelgamuros, que es la toponimia original de la sierra, ¿no? Dos cosas. Sobre la ley de amnistía, yo puedo decir, la suerte de ser beneficiado por la ley de amnistía. A mí me amnistiaron, y amnistiaron también a mis torturadores. Eso lo vivimos, y lo vivimos muy directamente en un momento que se defendía que, ¿os acordáis de aquella canción, Libertad sin ira? Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, hay que olvidar, compañeros, no es el momento, ¿no? Y bueno, fue muy duro ver a los torturadores paseando por la calle, y a nosotros también todavía amenazados, porque fuimos mucho tiempo más amenazados y algunos seguimos todavía amenazados. Yo he tenido más juicios en la democracia, más querellas criminales, más juicios que en el franquismo. El franquismo tuve 2, en la democracia he tenido 3. Bien. Esa ley de amnistía, yo creo que la vía clara es, y así lo decimos en el programa, es aplicar la jurisdicción universal. Creo que esa ley tiene unas patas cortas, y algunos, yo soy miembro de La Comuna, que sabéis que es una asociación de expresos del franquismo, que estamos impulsando junto con otras muchas organizaciones la querella argentina, que nos parece que tiene un largo recorrido, y que además hemos conseguido a través de esa querella pues que el tema se replantee, y no solo con el tema de los crímenes franquistas, que por ejemplo yo, que vivo en un partido como es Podemos, donde yo soy no de los mayores, de los viejísimos de Podemos, porque hay muchísimos jóvenes, el franquismo les suena, pero ellos han sufrido también la desmemoria, y en cambio tienen más cercano también los crímenes de la transición, que son muy importantes y que tenemos que reponer. Las imágenes
de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sabéis que vive en el Paseo de La Habana, lo digo por si le queréis visitar, ¿no? Corriendo de las cámaras, nosotros creo que no somos vengativos y nos dimos por satisfechos de ver que nosotros podemos pasear, hablar ante los micrófonos, decir dónde vivimos a todo el mundo y él se tiene que esconder. Es una pequeña satisfacción de historia y yo creo que a muchos jóvenes, y yo lo he visto con muchos jóvenes, que cuando vieron esas imágenes se sorprendieron porque no se podían creer que un torturador de ese calado fuera una persona que paseara libremente por Madrid, que corriera sus maratones, etc., ¿no? Pero yo creo que esa ley de amnistía, en la parte que tiene de no aplicación de la justicia universal, es una ley que tiene las patas cortas, sobre todo si la querella argentina prospera, ¿no? Sobre la ley de la memoria, nosotros en la Sierra vivimos, y perdóname, Manuel, vivimos la humillación de las víctimas. O sea, cuando Concha, la hija del alcalde socialista del Escorial, fusilado aquí en Madrid, a los alcaldes los traían a fusilar a Madrid, a los concejales los fusilaban en la Sierra, vio que salía la ley y nos juntamos junto con un compañero, que qué lástima que no haya venido, Santiago Grande Aguilera, que ha estado rescatando, que lleva como 10 años rescatando la memoria. Estamos investigando los archivos porque primero es que no se sabe, muchas cosas no las sabemos nadie, ¿no? O se han muerto con la gente que se ha ido. Cuando empezamos a levantar y a tener que pedir en un documento al gobierno, en aquel momento del PSOE, una subvención para levantar el cadáver de su padre y de los más de 80 fusilados que hay en el cementerio parroquial de San Lorenzo del Escorial, eso es muy duro, porque esa mujer además vio como en un año nos denegaban la subvención cuando había fondos, cuando todos decíamos que algo, como decía muy bien Enrique, ¿no? Son gente sepultada de manera ilegal, ilegítima, y eso el Estado lo tenía que levantar de oficio, tenía que ser una función. Eso también obviamente lo planteamos en el programa, lo planteamos también en el programa de la Comunidad de Madrid. Tiene que haber un plan integral, no puede ser que unos familiares existan en un sitio, que en un pueblo haya gente activa y en otro no, y vayamos levantando como si tratara de llenar un damero. Esto tiene que hacer un plan integral, así lo reivindicamos, de levantamiento, primero de datación y de levantamiento de las fosas, que es una forma además de devolver la memoria a la gente. O sea, el día que esas fosas se levanten, luego vendrán muchas cosas. Por ejemplo, perdonadme, un debate, es que iba a decir la palabra bonito, y hablando de estos temas a veces no lo es, pero sí, algunas personas, hijos, que quedaban y quedan algunos vivos y nietos, decían que querían llevarse los restos, sobre todo los que tenían hijos vivos, pero otros dijeron que no, que querían que sus compañeros que murieron juntos quedaran ahí, y que entonces cada una de esas fosas se convierta en lo contrario de lo que ha querido ser, en vez de una tapadera sobre lo que pasó, en un monumento a la gente que luchó y a la gente que nos representa y a la gente que ahora nosotros tenemos la obligación y el deber de levantar la memoria, ¿no? Luego, perdona, me habías hecho una pregunta concreta. Sí, vamos a ver. Bebés robados. Sí. ¿Vuestra posición? Sí. Sí, a ver. Los bebés robados no aparecen como tal en el programa de Podemos. Yo aquí también, cada partido tenemos nuestra idiosincrasia, ¿no? Yo creo que Podemos tiene los mismos defectos que virtudes. Por un lado, que es un partido muy joven, acabamos de cumplir 2 años, pero por otro lado que somos un partido o un partido movimiento, porque no está claro a veces, somos a veces una amalgama, como decía un compañero sandinista, nosotros tenemos un proceso bien liado y somos mucha gente. Y entonces no es fácil en Podemos, por ejemplo, porque no somos pequeños, ni somos grandes y antiguos, tenemos que convencer y hablar también con nuestros propios militantes, sobre todo con los jóvenes, explicarles historias que no se les han explicado en ningún lado, ¿no? Yo he recuperado también de los programas, porque me he repasado los programas tanto de PSOE como de Izquierda Unida de los últimos años, y en ninguno, hasta ahora, por primera vez, en el programa de Izquierda Unida, no sé en el del PSOE, porque en el tema de memoria no lo he visto escrito, pero en el Izquierda Unida sí aparece lo de los bebés robados. Lo de los bebés robados es una cosa que los movimientos sociales, que las organizaciones y que las víctimas nos han puesto sobre la mesa, porque muchos de nosotros hace 3-4 años no lo sabíamos. Igual que el tema de los preventorios, nosotros tenemos una compañera que sufrió el preventorio de Guadarrama y no lo sabíamos, el preventorio está ahí y está todavía el edificio. Yo estoy convencido que, como es una reivindicación de derechos humanos elemental, qué cosa más grave
que robar un bebé, ¿no? Qué cosa más trágica, más terrible, que es algo que tendremos que incorporar, ¿no? Pero si dices específicamente no está incorporado, como en otros programas, por ejemplo, tampoco se incorpora el tema de la querella argentina, porque creo que hablando de política en este país y hablando del momento emocionante, aunque volátil, que vivimos y lo que va a pasar dentro de 5 días, no es tanto ver quién pone más cosas. Ha habido programas maravillosos que se han puesto cosas y que han ido a la papelera o que no han tenido ninguna relevancia, sino que hay la posibilidad que por primera vez en mucho tiempo haya en el Parlamento, en las Cortes, unas fuerzas políticas con un número muy importante, ojalá sea mayoritario, de diputados y diputadas que puedan poner en marcha de verdad un programa de memoria. Y en ese sentido, yo soy malo haciendo propaganda, digo lo que me creo, simplemente decir una cuestión. Si hacemos el programa muy estrictamente, eso a mí me ha gustado. Yo he hecho otros programas y sé que a veces nos juntábamos y lo hacíamos en un momento o copiábamos y pegábamos, ¿no? Hay muchos programas que tú pones una frase en internet y te remite a un documento que se hizo hace tiempo, corta y pega. En Podemos se ha sido muy estricto, se ha dicho que solo podíamos poner en el programa aquello que en caso de gobernar pudiéramos cumplir estrictamente y que además fuera factible desde el punto de vista económico, ¿no? Eso yo creo que le da una seriedad porque es un programa contrato y en ese programa contrato aparecen, por supuesto, la exhumación, por supuesto, la dignidad, por supuesto, la verdad, por supuesto, la creación de organismos del Estado que se encarguen de recuperar la memoria y, por supuesto, también la revocación de las sentencias de la dictadura, es decir, lo fundamental que recoge el documento del encuentro del 17 de octubre. Pues muchísimas gracias a los tres. Llevamos ya una hora de debate y ya hemos conocido cuáles son sus propuestas. Ahora de lo que se trata es, en esta hora u hora y cuarto que nos queda, que seáis vosotros los que toméis la palabra